said his brain was infected by devils. Gary Webb nació el 31 de agosto de 1995, en la ciudad de Corona, en el estado de California. Desde pequeño, mostró un interés por el periodismo, lo que lo llevó, años después, a escribir para el periódico universitario. Para 1978, tras demostrar su capacidad de redacción e investigación, lo hicieron conseguir trabajo antes de terminar la carrera, en el periódico Kentucky Post, una extensión más pequeña del Cincinnati Post. Desde 1980, Webb publicaría varios artículos que lo hicieron ganador de varios premios del ámbito periodístico. Pero, a su vez, lo hicieron blanco de varias demandas y controversias. Se destaca el caso de corrupción de unas carreras en Cleveland de 1984, donde Webb descubrió que los promotores se quedaron con $1 millón que estaban designados para la ciudad. Los promotores demandaron al periódico donde se publicó la nota. Al ganar el caso, los demandantes recibieron $13 millones. Otro de los momentos destacados de la carrera de Webb fue cuando, mientras trabajaba para el San Jose Mercury News, llevó a cabo la cobertura de las consecuencias del terremoto de Loma Prieta, en San Francisco, ocurrido el 17 de octubre de 1989, enfocándose en las deficiencias que ocasionaron el colapso del viaducto de la calle Kipres. Gracias a este reportaje, ganaron el premio Pulitzer en 1990. Este junto a otros varios galardones, hicieron a Gary Webb uno de los periodistas más respetados e importantes del gremio. Sin embargo, su investigación más grande e importante aún estaba por venir. Él no lo sabía, pero esa investigación cambiaría por completo su vida, y al mismo tiempo, le haría ganarse muchos enemigos. Alrededor de 1995, Gary Webb comenzó una serie de investigaciones a las que bautizó como la Alianza Oscura. Lo que empezó como un reportaje sobre la trágica epidemia del crack que ocurrió entre 1984 y 1990, que dejó un gran número de fallecidos en las comunidades negras de Estados Unidos, se convirtió lentamente en un reportaje mucho más complejo, que para cualquier persona en ese entonces resultaría hasta fantasioso. Luego de cuestionarse sobre cómo fue que el crack invadió tan rápido algunas de las ciudades más grandes de Estados Unidos, Webb descubrió que no había sido casualidad. Resulta que el crack no fue la gallina de los huevos de oro de algún traficante, sino que la sustancia, y básicamente todo el rastro de violencia y muerte que trajo detrás, fueron puestos adrede, por nadie más y nadie menos, que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, o por sus siglas en inglés, la CIA. Según lo que investigó, la CIA estaba respaldando los golpes de Estado contra el gobierno socialista de Nicaragua, quienes usaban el dinero de la venta de crack para financiar sus acciones. Los registros históricos dan fe de ello, pues, luego de que el presidente Anastasio Somoza Debayle, quien llevó a cabo una dictadura en el país, con la bendición de Estados Unidos, fuera derrocado por la revolución sandinista, entre 1978 y 1979, la CIA necesitaba hacer algo para poner a alguien que velara por sus intereses dentro del gobierno del país. En vista de esto, Ronald Reagan, quien fuera presidente en ese entonces, designó $19 millones a la CIA para crear un grupo paramilitar nicaragüense entrenado en Estados Unidos, con el fin de derrocar al régimen sandinista. Este grupo sería bautizado como los Contras. La CIA sintió que el dinero que les dieron no era suficiente, y decidieron buscar otros medios para abastecerse de armamento y equipo. Encontrando la solución en llevar a los barrios pobres de Los Ángeles el crack, que supliría a adictos como una alternativa mucho más barata y adictiva que la cocaína. Webb estableció contacto con personas influyentes dentro del tráfico de sustancias para los Contras. Entre ellos, el nicaragüense Oscar Danilo Blandón Reyes, quien era anteriormente un funcionario, que pasó a convertirse en un traficante de drogas de alto perfil. En 1981 y 1986, fue el período con más actividad de Blandón, siendo arrestado hasta el 27 de octubre de 1986. Tras su arresto se supo que, efectivamente, las autoridades locales estaban al tanto del tráfico de crack por parte de Blandón, pero habían sido instruidos para dejarlo trabajar, pues según les dijeron, él estaba colaborando con los Contras y la CIA. El dinero obtenido de la venta de cocaína se transportaba a Florida y se blanqueaba a través de Orlando Murillo, un alto funcionario de una cadena de bancos en Florida.
Desde esos bancos, el dinero se transfiere a los contras para comprar armas en la guerra de Nicaragua. Todo eso fue declarado por el mismo Blandón en su juicio por tráfico de drogas en 1996. Declaró que solo en 1981, vendió 1 tonelada de cocaína en Estados Unidos. Esa cifra quedaba pequeña en comparación a las de años venideros, con la aparición del crack y el número de adictos en aumento. No pudo dar una cantidad exacta, pero estaba seguro que gran parte del dinero del tráfico de Los Ángeles, iba a parar a los contras. Uno de los mayores traficantes de crack de todo Estados Unidos, fue Ricky Donnell Ross, cuyo distribuidor, Blandón, terminó hundiéndolo cuando este último comenzó a colaborar con las autoridades para reducir su condena. Gary Webb se puso en contacto con Ross vía telefónica, y fue ahí donde descubrió que ni siquiera uno de los mayores traficantes tenía idea de lo que estaba pasando entre el trasiego de drogas y los contras de Nicaragua. Durante todo este tiempo había conocido a Blandón como Danilo, y no sabía nada más de él aparte de ese nombre falso. Ross fue encarcelado en 1996. Todas estas revelaciones, publicadas en 3 partes desde el 18 de agosto de 1996, hicieron ruido, tal vez demasiado. La comunidad negra se enfureció al leer las publicaciones de Gary Webb, pues estaban frente a la prueba de que el mismo gobierno que pretendía llevar una guerra contra las sustancias, era el mismo que había impulsado una tan destructiva en sus barrios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que los medios trataran de menospreciar la investigación de Webb. Periódicos como The Washington Post y el New York Times trataron el artículo de Gary como una investigación exagerada y sin fuentes confiables. Los periódicos no hicieron más que ponerse del lado de la CIA, y lejos de utilizar la información que Gary les había brindado, empezaron a perseguir a Webb para tratar de acabar con su carrera. Aunque en un principio el periódico que le había dado vía libre de publicar la Alianza Oscura había estado de su lado, tras la presión de los medios, y probablemente otras entidades, decidieron darle la espalda de Gary Webb. Se deslindaron de él, y de hecho participaron en las críticas hacia su persona y su trabajo, tratando de manchar su reputación y reducir su credibilidad. Tras varios desacuerdos, Gary Webb finalmente renunció al periódico en noviembre de 1997. A finales de los 90, Webb lanzaría una versión mucho más completa de su investigación sobre la CIA, en un libro llamado La Alianza Oscura, la CIA y los contras y la explosión del crack. Este fue aclamado por la crítica y siguió manteniendo a Webb en el radar, pese a que nadie quiso darle trabajo en otro periódico por lo acontecido tan solo unos años atrás. Gary trabajó como investigador del estado de California y a la vez seguía su labor como reportero independiente a través de su página web. Alrededor del 2004, fue contratado por un semanario llamado Sacramento News, donde se encontraba trabajando en un reportaje sobre un videojuego lanzado por el ejército estadounidense que trataba, básicamente, de inspirar a futuros reclutas. Lamentablemente, el hablar de la CIA le arruinó la vida, al no poder encontrar un trabajo estable, terminó teniendo problemas económicos que lo llevaron a vender su casa en 2004. Sin embargo, poco antes de concretar la venta, el cuerpo de Gary Webb fue encontrado sin vida en su casa, el 10 de diciembre de ese año. Su cadáver presentaba 2 heridas de bala en la cabeza. Los forenses determinaron que la causa de su muerte fue un suicidio. Cuando se supieron los detalles de su muerte, se hizo un revuelo entre quienes seguían religiosamente los artículos y la historia de Gary Webb. El caso se cerró como una muy extraña estadística en cuanto al suicidio. Sin embargo, la muerte de Webb sigue siendo objeto de debate a más de 20 años de haber ocurrido. Pese a que su propia esposa admite creer que él se eliminó a sí mismo, hay quienes creen que la CIA se encargó de hacer que sus últimos años fueran un martirio, y en últimas instancias, se deshicieron de él. Todo se pone más extraño tras darse a conocer las conversaciones que tuvo Webb con Ross, a quien le confesó que habían personas acechando su hogar, y que estaba seguro que eran del gobierno. Asimismo, parece que el último reportaje en el que Gary estaba trabajando era otro relacionado a la CIA y al tráfico de drogas. La figura de Webb prevalece como una de las más legendarias del periodismo, pero a la vez, termina siendo el ejemplo de lo que puede pasar por investigar temas que no sean del agrado de los más poderosos.
Una de las últimas entrevistas de Webb dejan entrever una realidad incómoda, pero que sigue siendo cierta hasta nuestros días. La razón por la que había disfrutado de una navegación tan tranquila durante tanto tiempo, no había sido, como había asumido, porque fui cuidadoso, diligente y bueno en mi trabajo. La verdad es que, en todos esos años, no había escrito nada lo suficientemente importante como para ser suprimido.